Bienvenidos a un episodio más de Godines Inversionistas, donde exploramos cómo crecer en nuestra carrera profesional, generar ingresos excedentes para poder después invertirlos de forma inteligente. Pues me da mucho gusto que ya podemos entrar ahora sí a los primeros temas de inversiones. Después de haber dado esta pasada por temas de respecto a nuestra carrera profesional y el crecimiento, ¿no? Porque de nuevo, y sé que lo repito, pero es importante, ¿cómo vamos a invertir si no tenemos con qué, ¿no? Entonces, este podcast está dedicado a godines, es decir, personas que tenemos un empleo, entre comillas, normal, ¿no? En un horario fijo, con un salario fijo, y pues también estamos interesados en invertir y generar ingresos también de esa manera, construir nuestro patrimonio de esa manera. Entonces, bueno, estos siguientes 5 episodios vamos a estar hablando de inversiones, pero vamos a ir sentando las bases para lo que va a ser la siguiente etapa ya de este podcast. Digamos que al concluir estos 5 episodios, más unos cuantos que tenemos ahí especiales, vamos a entrar a una nueva etapa. Podríamos decir que se acaba la primera temporada del podcast y empezamos una nueva etapa donde vamos a hablar más de inversiones y oportunidades de inversiones, pero no en el sentido de que cómpralo ya ni nada así, sino simplemente de qué estamos viendo, ¿no? Qué está pasando, cuáles son las tendencias. Y para poder entender todo eso, quise poner estos 5 episodios que son, llamémosle, introductorios, pero también de aprendizaje en caso de que sean cosas que ustedes no conocen, y sentar las bases, ¿no? Porque entendemos estos 5 episodios, escuchamos estos 5, y ahora sí es el contexto que necesitamos para los episodios que vengan en la segunda temporada, digámoslo así. Entonces, voy a ir tocando varios puntos importantes en cuanto al papel de un inversionista o el perfil de un inversionista, pero aunque voy a explicar un poquito a qué se refiere esto y por qué se considera, voy a ir marcando lo que yo consideraría es el perfil del inversionista Godín. Y es importante aclarar todo eso, ¿verdad? Porque pues no podemos dirigirnos a todo mundo. Entonces, el tipo de inversiones que va a hacer un Godín es diferente al tipo de inversiones que va a hacer una persona que quiere dedicarse al 100%, quiere sacarle dinero a sus inversiones de forma semanal o mensual, o una persona que es ultra millonaria y lo que quiere es conservar su patrimonio y que el patrimonio no pierda valor, pero que crezca con el paso del tiempo, etcétera, etcétera. El perfil va a ser diferente, pero en los propósitos que nosotros marcamos es, bueno, una persona Godín que tiene que trabajar porque pues si no, no tiene para vivir en general, que tiene sus responsabilidades, pero que también ha logrado generar ingresos excedentes y quiere ponerlos a trabajar de la mejor forma posible. Entonces, de nuevo, voy a ir marcando cada uno y voy a ir diciendo pues a qué nos referimos con eso y cómo aplicaría para el inversionista Godín. ¿Sale? Entonces vamos a empezar con esto. Si ustedes van con un especialista en inversiones, con un asesor, pues les van a hacer este tipo de preguntas primero. Van a hacer un cuestionario o una entrevista donde, además de estas cosas que les voy a mencionar hoy, les podrían preguntar otras cosas o entender otras cosas, porque con eso se construye precisamente el perfil de inversionista que ustedes tienen. Hay ciertos parámetros que ya están determinados, como por ejemplo la edad, etcétera, etcétera, pero ya si estás haciendo algo más específico, pagándole a un asesor de inversiones, se tendrían que hacer tu perfil, ¿no? Y no necesitas de un asesor necesariamente, tú mismo lo puedes ir generando. Entonces, estos puntos son algunos de los puntos que se consideran importantes. El número 1 es, ¿cuál es tu tolerancia al riesgo? Hablamos quizá en otro de los capítulos, pero entre mayor riesgo, pues mayor posibilidad de ganancia. No necesariamente mayor ganancia, porque si fuera seguro, pues no habría riesgo, ¿verdad? Entonces, a mayor riesgo es mayor la probabilidad de ganar más o el monto se debe de aumentar. Si esto no fuera así, pues ¿para qué te arriesgas? Mejor invierte en el instrumento más sencillo, que así se dice instrumento, en el instrumento más sencillo que exista, más seguro y pues ya listo, ¿no? Entonces, si vas a arriesgarte es porque tú esperas recibir un mayor rendimiento, ¿sí? Un mayor ingresos
comparado con lo que invertiste. Entonces, la tolerancia al riesgo es importante, pero si tienes una tolerancia alta al riesgo, y otra palabra para riesgo que se utiliza en términos de inversiones es la volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? Pues qué tanto se mueve el valor de tu inversión en el tiempo, ¿sí? Y claro, puede haber definiciones más técnicas, pero trato de hacerlos ver de la forma que todos lo puedan comprender, ¿no? Entonces, voy a ponerles un ejemplo de algo muy volátil, pues podría ser, por ejemplo, el Bitcoin, ¿no? Si tú inviertes en Bitcoin, sabes que estás invirtiendo en algo que es de alto riesgo, porque su precio se mueve de forma casi hasta violenta, de un momento a otro, ¿sí? Entonces, en cualquier momento el Bitcoin puede valer hoy, no sé, $50,000 y mañana amanece en 15,000. Entonces, y viceversa, ¿verdad? Ahora, quizá de un día para otro, no, pero bueno, es un ejemplo. Entonces, eso es la volatilidad, ¿no? O el movimiento que puede tener el valor de nuestra inversión en el tiempo. Y esto va de la mano con cuánto tiempo vas a tener invertido, que es otro de los puntos que ahorita vamos a tocar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es tu tolerancia al riesgo? Y con esto nos referimos mucho, tiene mucho que ver con cuál es tu tolerancia emocional. Tu tolerancia emocional, es decir, si tú ves que tu patrimonio, tu inversión, cayó de valer 100 pesos por acción, ahorita vale 80 pesos, y dices, uy, ya perdí 20 pesos, ¿no? Y ves que el día siguiente está en 19 y está en 18, o sea, es que voy a sacar mi dinero porque pues va a seguir cayendo. Resulta que lo sacas y al día siguiente vuelve a subir y ya lo vuelves a comprar, lo compras ahora en 21 en lugar de que lo hayas comprado en 20. Estás regalando tu dinero, ¿no? Es un ejemplo. Ahí sería una persona que tuviera una tolerancia muy baja al riesgo, ¿no? O muy baja a la volatilidad y al movimiento, la fluctuación en el precio o en el valor de tu inversión. Para un perfil de un inversionista godín, pues se entendería que nuestros ingresos principales no van a venir de nuestras inversiones, sobre todo al principio. Y hago un paréntesis aquí. Podría venir una parte de nuestras inversiones de forma anual, pero pues que no lo consideras, quizá, no sé, que es una cantidad, aunque puede volverse importante, ¿verdad? Pero no más importante que tu salario godín. Esa no es la intención de este podcast, pero sí un rendimiento interesante, ¿verdad? Y iremos hablando de todas esas cosas, ¿no? Pero entonces el perfil del inversionista en cuanto a tolerancia al riesgo, de lo que vamos a estar hablando en estos siguientes episodios y después de estos 5, es alguien que tiene una tolerancia media a alta, ¿sí? Es decir, que estás haciendo inversiones. Haremos un episodio también a hablar de portafolios de inversión. Si tú tienes un portafolio bien construido, pues obviamente te vas a proteger una buena parte de tu patrimonio en activos que sean de bajo riesgo y vas a poder tener otros activos quizá de mayor riesgo, pero en menor proporción. Entonces, te abres y te permites estar invertido en cosas que te den mucho rendimiento, pero no todo tu patrimonio, ¿verdad? Entonces, con eso podemos mitigar un poquito el riesgo, o no un poquito, mucho. Y yo les voy a decir específicamente el portafolio de inversión, digamos que en base para un inversionista godín. Pero eso lo veremos en un capítulo específico para hablar del portafolio de inversión. Sin hablar específicamente de qué vas a comprar, sino cómo lo vas a estructurar. Y bueno, vámonos poco a poco. Entonces, media a alta, ¿sí? Después, otro de los elementos que te pudieran a ti medir o tú mismo considerar cuando construyes tu perfil de inversionista es, pues, qué edad tienes. Pero sobre todo, más que la edad que tengas, es a qué edad te quieres jubilar, si es que te quieres jubilar. Porque, por ejemplo, a mí me gustaría seguir trabajando toda mi vida, ¿verdad? Hasta que me muera. Quizá no en exactamente el mismo trabajo que tenga yo hoy, pero como veíamos en el primerito episodio de este podcast, ¿no? En el episodio número 1, si te gusta tu trabajo y encuentras la forma de agarrarle el gusto a tu trabajo, el trabajo no solo te va a dar dinero, ¿verdad? También te va a dar otras cuestiones sociales, emocionales, psicológicas, que trabajar es bueno.
ya me volví a desviar. El punto es decir, ¿a qué edad quieres tomar tú una decisión con tus inversiones importante? Quizás sería la forma de verlo. Porque quiero pensar que pues eres godín, te gusta tu carrera profesional y lo ideal es que no estés soñando y esperando con el día que te vas a jubilar. Porque pues las inversiones no van a funcionarte bien así. A menos de que tengas mucha suerte o bueno, mínimo yo no es algo en lo que yo te voy a poder ayudar. Entonces, tu perfil de edad, tu perfil de retiro, vamos a hablar que sea el estándar, que será entre 60 y 65 años. Entonces, pues si tú ya tienes 52 años, 53 años, o en ese rango de edad, pues obviamente tus expectativas, y te quieres jubilar a los 60, pues tu forma de invertir, tus decisiones de inversión van a ser muy diferentes a las de una persona que tiene 25 o que tiene 30 años. Entonces, la edad en la que te quieres retirar es importante considerarse. ¿Ok? Entonces, vamos a asumir que como inversionistas godines, pues tenemos una proyección de inversión a nuestros 60, 65 años. Ojo, sí pudiendo utilizar de nuestras inversiones de forma anual, quizá tomar alguna parte, ir considerando un plan de vida que sea complementado con nuestras inversiones, porque pues no, obviamente no queremos invertir todo nuestro dinero para simplemente utilizarlo hasta los 65. Esa no es mi intención y es lo que quiero aquí compartirles, ¿verdad? Si construimos una carrera profesional en la que vayamos generando esos ingresos excedentes, créanme que vamos a poder hacer muchas cosas muy interesantes. Si no, no pasa nada, ¿verdad? Y podemos construir un muy buen patrimonio entre la combinación de un Afore y un plan personal de retiro, y puedes construir tu retiro muy, muy digno con lo que ganas ahorita y vivir bien. Eso también está bien y también lo vamos a tocar el cómo, ¿no? Pero obviamente creo que si las personas que le dan clic a un podcast que sea Godines Inversionistas, pues estamos buscando algo más que eso. Entonces hay un punto intermedio. Pero hablando de nuestra edad y el tiempo en el que vamos a ya, digamos que dejar de trabajar, dejar de ser godines y vivir solamente de nuestras inversiones, vamos a ponerlo a los 60 años. Aunque de nuevo pudiéramos incluso ir cambiando de nuestra carrera profesional, pudiéramos movernos a una carrera profesional o a un esquema de carrera en nuestra misma industria de menor estrés, por ejemplo, quizá un menor ingreso, pero menor estrés, y ya tus inversiones te dan para eso, ¿no? Te puedes cambiar a un esquema de medio tiempo, te puedes cambiar a un esquema de freelancer, te puedes cambiar a un esquema de consultor, es decir, puedes seguir trabajando y puedes complementarte con tus inversiones. Entonces, no significa de nuevo que estamos buscando que no vamos a tocar nuestro dinero hasta los 65. Sí significa que en el perfil de edad que estamos construyendo para godines inversionistas, o que estamos hablando aquí, estamos hablando en un rango de entre tu primer trabajo incluso, que pudiera ser a los, 18, 20 años, hasta más o menos tus 45, quizás 50 años si tienes un buen trabajo y una buena cantidad que puedes dedicar a las inversiones. En 10 años todavía puedes hacer cosas muy interesantes. Pero, obviamente, si tienes 20 años para hacerlo, vas a hacer cosas más inteligentes y vas a poder disfrutar, más interesantes, no inteligentes, perdón, y disfrutar más de tu esfuerzo. Entonces, vamos a de nuevo asumir, solamente por temas de ir centrándonos, tenemos una tolerancia al riesgo media a alta y tenemos un rango de edad o digámoslo así, un rango de mínimo 20 años en el que ya vamos no a trabajar en lo absoluto. Entonces tenemos entre 20 y 45 años. Si tienes más de esa edad, no pasa nada, puedes seguir escuchando, hay mucho contenido que te va a servir y tú lo podrás aplicar. Estoy solamente dando un parámetro y los porqués. Ahora sí, vámonos al siguiente punto. Es altamente relacionado. Otra cosa de lo que va a ser muy importante, pero esto no tanto. Es importante conforme a nuestro perfil de inversionista, pero va a ser extremadamente importante cuando elijamos qué inversión específica vamos a hacer. Es decir, vas a invertir en Apple, vas a invertir en Disney, ¿no? Las acciones de ambas empresas. En una quizá tu horizonte de inversión, perdón, creo que no lo había mencionado, horizonte de inversión. Es decir, estás comprando algo hoy, una inversión hoy, y quieres ver
retorno de tu inversión, obviamente más el rendimiento, ¿en cuánto tiempo? ¿Sí? Igual aquí vamos a hablar de volatilidad. Quizá el Bitcoin ahorita bajó, bueno, ha subido, pero si vemos la gráfica, en los últimos 6 meses, un año, bajó, está subiendo otra vez y hay mucha especulación respecto a que las elecciones de Estados Unidos las gane Trump y lo positivo que podría ser para el Bitcoin. Esa es pura especulación. Pero si tú quieres sacar tu dinero en no sé, 6, 7 meses que sean las elecciones y le quieres apostar a que gane Trump, pues esa es una forma. No te digo que lo hagas. De hecho, te diría que no lo hagas porque este no es el perfil de inversionista que estamos teniendo para este podcast. En este podcast vamos a hablar de inversiones a 3 años, pero van siendo escalonadas. Entonces, conforme generamos un ingreso excedente para invertir, eso significa que cada mes, cada 15 días, no sé, tú tienes un dinero para invertir. Entonces, tú vas a invertir hoy, o quizá vas a acumular, ahorita hablamos de eso, pero vas a invertir hoy en algo que tú esperas ver el rendimiento en 3 años. No tienen que ser los 3 años, pero tu expectativa tiene que estar hacia ese horizonte de tiempo. ¿Para qué? Para ayudarnos en la cuestión emocional. Porque si empieza a haber esta volatilidad y empiezan a bajar el costo, el valor de nuestra inversión y tenemos un panorama de inversión muy corto, pues te va a dar un problema emocional y vas a tomar una mala decisión, o probablemente tomes una mala decisión. Probablemente, ¿verdad? No seguramente. Entonces tenemos que tener un panorama de inversión a mediano plazo. 3 años se podría considerar muy bien a mediano plazo, incluso 5 años se podrían considerar a mediano plazo, pero para nuestros propósitos, al momento que decidamos invertir, particularmente en activos de riesgo, y no porque, hablaremos muchísimo, pero no porque sean de riesgo, son realmente de riesgo, pero digamos, la teoría o la instrucción académica nos dicen que una acción de una empresa es un activo de riesgo. Y invertir, por ejemplo, en CETES es un activo de bajo riesgo o de poco riesgo. Invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos es un activo sin riesgo. Pero si tú haces un buen análisis, que para eso van a ser los siguientes episodios después de estos 5, que vamos a hablar de ese tipo de cosas y vamos a ver cómo analizamos empresas, pues hay oportunidades en las que pues no es mucho riesgo hacer una compra, o mínimo no tan de riesgo como lo pudiera ver un analista más cuadrado. Nos cubrimos con la parte de los 3 años porque se hacen evaluaciones de las empresas. Entonces tú puedes hacer una evaluación de la empresa y lo vamos a ver. Hacemos la evaluación de la empresa y vemos que la empresa está subvaluada contra el mercado. Contra lo que el mercado está transaccionando. Entonces, si está abajo de su valor, pues entonces no hay mucho riesgo, ¿verdad? El riesgo es que el mercado se quede ciego durante los siguientes 3 años, lo cual es no muy probable. Claro, tienes que saber evaluar bien las inversiones y pues eso es difícil, y para eso vamos a estar aquí nosotros también, para apoyar y para hacer este tipo de evaluaciones técnicas de las empresas, y sobre esas ya cada quien podrá tomar sus decisiones, ¿verdad? Porque aquí esto no le puedo decir a nadie en qué invertir y qué no. De hecho, no se debe. Entonces, bueno, ya expliqué horizonte de inversión, nuestro perfil es 3 años y un poquito de el por qué. Ok, ahora sí, vámonos al siguiente punto en cuanto a nuestro perfil de inversionista. Ese es un gran tema, que es: ¿eres un inversionista que estás buscando dividendos? ¿Cierto? Explico qué es eso. ¿O eres un inversionista que está apostándole al crecimiento del valor del activo que compraste? Y muchas de las referencias que hago aquí son relacionadas a empresas, pero esto puede ser relacionado también a bienes y raíces. Además, vamos a utilizar un ejemplo de bienes y raíces. Hay 2 formas de obtener rendimientos de bienes y raíces, y por supuesto la combinación de ambas. Una forma es: yo compro un departamento para rentarlo, ¿sí? Yo compro un departamento para rentarlo y yo voy a estar recibiendo mensualmente una renta que se podría ver un dividendo. Es decir, tú vas a tener un ingreso de efectivo
desde el día que lo rentes, ¿sí? Vas a tener costos asociados, pero bueno, vamos a pensar que obviamente tu renta va a ser mayor a tu costo. Esa es una forma de invertir en bienes y raíces. Otra forma de invertir también en bienes y raíces puede ser, oye, voy a comprar un terreno en una zona que viene un gran crecimiento ahí, el desarrollo. Si tú tratas de hacer algo con ese terreno hoy, nadie te lo va a rentar, realmente no hay mucho que hacer con el terreno. Pero tú ves el crecimiento, ves la proyección, o quizá tienes esta información privilegiada, digámoslo así, no ilegal, pero bueno, no sé, tienes forma de saber que ahí bien van a construir una carretera y tienes, no sé, cosas de ese tipo. Que de hecho así hace muchísimo dinero mucha gente que de forma ilegal tienen esa información, pero bueno. Entonces, pero digamos que tú sabes que está creciendo mucho Puerto Vallarta y pues ya no tienen para dónde crecer y tú ves que la zona de Nuevo Vallarta hoy tiene mucho espacio, vas a comprar un terreno ahí, listo. La forma de tú vas a poder obtener el rendimiento de tu inversión en 3 o más años cuando lo vendas. Y el crecimiento, ahora si tú sumas el flujo de efectivo de todos esos dividendos del departamento, de todas esas rentas, y dices, ok, haces todo el ejercicio financiero, que obviamente no creo nunca entremos en ese detalle, quizá hagamos un curso para los que les interese de cómo valorar ese tipo de cosas, pero tú haces un análisis, en muchos casos puede ser posible que el rendimiento que vas a obtener del terreno que compraste sea mucho mayor a las rentas. Pero no viste dinero en cuánto tiempo. El dinero estuvo ahí parado. Y ahí pierdes una cosa que se llama costo de oportunidad. Es decir, quizá en esos 3 años que tú te tomaste de estar recibiendo las rentas, el terreno se apreció mucho más que el departamento, pero no tuviste dinero, evidentemente no tuviste dinero para invertirlo en una mega oportunidad que salió en el medio de esos 3 años. Que si sumas la mega oportunidad, digamos que tú recibiste tus rentas de tu departamento, las guardaste, las guardaste durante 18 meses, a los 18 meses sale una mega oportunidad de inversión, le entras con la mitad de todas tus rentas y al final la capitalizas de nuevo, la vendes en otros 18 meses. Entonces, pasaron 3 años en ambos casos. 3 casos. Escenario 1, tus rentas de tu departamento, normalitas, el dinero que te llegó, te lo gastabas para ir al cine o para ir a cenar. Padrísimo. La 2, lo guardaste, lo reinvertiste en otra inversión, una super inversión, y al final vendiste tu departamento, más tus rentas de los segundos 18 meses, más la inversión que tuviste. Y el tercero, compraste ese terreno, y lo vendes hasta lo de los 3 años. La inversión 1, obviamente en cualquiera puedes hacer escenarios diferentes, por eso se hacen análisis financieros. Pero lo que estoy tratando de decir es que el escenario 2 estás aprovechando o no estás perdiendo el costo de oportunidad. En el escenario 3, que puede ser mejor que el escenario 1, no estás perdiendo el costo de oportunidad, que son esas cuestiones que pueden aparecer y no tienes dinero efectivo para aprovecharlas. Y obviamente si tienes un terreno, pues no lo puedes vender tan rápido como para aprovechar la oportunidad, porque las oportunidades, si son buenas realmente, se van a ir rápido. Es un ejemplo. Entonces, hay un balance. ¿Cuál es el perfil del inversionista Godín en estos aspectos? Ese es un gran tema y eso lo vamos a ver un poco más a detalle cuando hablemos de portafolio. Porque lo que vamos a hablar cuando hablemos de portafolio es justamente eso. ¿Cómo podemos tener un portafolio de inversiones donde tengamos cuestiones que están entrando a 3 años, cuestiones que están saliendo, cuestiones que están a 3 años pero están líquidas, es decir, tú las puedes vender rápido si te sale una oportunidad de invertir ese dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso se construyen portafolios de inversión y pues por eso existe maestrías y certificaciones y de todo al respecto, ¿no? Hago aquí la pequeña pausa y dices, oye, ¿tú qué sabes de esto? Bueno, pues igual podrán ver ahí mi perfil, yo siempre se los pongo en cuanto a la preparación que tengo al respecto de esto, adicional a mi trabajo, ¿no? Pero bueno, último punto que traigo para el día de hoy, hablando de cómo construimos este perfil de inversionista Godín y cuáles son los puntos importantes a considerar, súper relacionado, y este va a ser un excelente tema conforme vayamos avanzando.
después de los primeros 5 episodios de inversiones. Es, ok, costo de oportunidad, ya lo vimos. Entonces, ¿qué hago? ¿Tengo el dinero en efectivo o en cuestiones líquidas? ¿O lo tengo invertido? ¿Y en qué proporción? ¿En qué proporción amarro mi dinero? Por ejemplo, ahorita las tasas de interés están altas, están bastante altas. Eso no va a durar para siempre. Pero son seguras. Es seguro que te van a pagar eso. Tendría que quebrar el país y eso pues, es muy poco probable que pase. Entonces, o incluso los de Estados Unidos, porque en dólares están a 5 o 6% la tasa de interés ahorita. Entonces tú puedes invertir a 5 años, a 10 años y amarras tasas muy buenas, porque de nuevo, están en dólares, ¿verdad? Entonces, cualquier apreciación del dólar contra el peso, que también eso no va a durar para siempre y son otros temas, pero las tasas de interés juegan un papel importantísimo en esta base sobre la cual tomamos nuestras decisiones. Son la base. Y hoy en día, pues pudiera haber una gran incertidumbre, decir, ¿qué hago con el dinero? ¿Lo invierto o lo acumulo en efectivo? Obviamente, pues de entrada lo podemos tener en CETES, ¿verdad? O en cualquier en el instrumento más líquido que tenga tu país. Obviamente gubernamental. Porque pues de nada serviría tener en el banco que no nos esté dando nada. Entonces, pero ya después de eso, ¿no? Lo quieres tener líquido 100% o, por ejemplo, hay oportunidades de inversión ahorita justamente porque las tasas están altas de crowdfunding donde puedes invertir a tasas del 18%. Y obviamente un mayor riesgo, pero pues no es un riesgo tampoco exagerado. Y pues son tasas muy buenas, pero tu dinero va a estar ahí 3 años o 18 meses. Dependiendo de la oportunidad a la que estés accediendo. Híjole, pues ahí es donde ese balance, esa es la cuestión, ¿no? Es uno de los temas que siempre está en constante evolución. Uno de los mejores inversionistas del mundo, quizá lo sepan porque, bueno, de nuevo, si escuchan un podcast de godines inversionistas, seguramente les gusta o les interesa esos temas, quizás sepan quién es. Warren Buffett es el mejor inversionista en la historia, se podría decir. Él es famoso y criticado por muchas veces tener cantidades estratosféricas de efectivo ahí parado en el banco, simplemente así como les digo, ¿no? Simplemente en inversiones que dan un poquito. Pero es criticado. En una empresa, por ejemplo, si la empresa tiene mucho efectivo, esa empresa se juzga como que no saben qué hacer con el dinero, por tanto pues que lo devuelvan a los inversionistas, ¿verdad? De forma de dividendos. Entonces el tener efectivo es todo un tema, ¿verdad? La ventaja aquí es que pues, vamos a ser inversionistas con nuestro propio dinero, no hay nada que nos impida tenerlo en efectivo, excepto la cuestión emocional. Y créanme, el tema más difícil en las inversiones es el tema emocional. Es el tema de decir, pues que ya junté 20,000 pesos, pues los quiero invertir en algo, ¿no? Los quiero invertir en algo y por la prisa de invertirlos, inviertes en algo que quizá no fue lo mejor. Pudiste haberlo invertido en algo mejor, o sea, si te hubieras esperado tantito, ¿verdad? Y ese es el balance, tiene mucho que ver con, ahora sí, el perfil ya personal de cada uno. Pero es un punto muy importante que vamos a estar trabajando. Como hablemos de portafolio de inversión, ahí vamos a tocar mucho esos temas. Y quizá yo les pueda dar una sugerencia, ¿verdad? En cuanto a qué tanto tenerlo en dividendos como crecimiento, que fue el ejemplo que puse anteriormente. Pero va a ser muy difícil que yo les diga, pues, ¿cuánto dinero inviertes y cuánto dinero conservas ahí en efectivo? Eso va a depender ya de cada quien. Por eso pasamos tanto tiempo hablando de generar ingresos excedentes, crecer en nuestra carrera profesional, porque si lo hacemos vamos a ir pudiendo obtener 3 beneficios. Número 1, pues el crecimiento profesional y con todo lo positivo que eso conlleva. Número 2, sí incrementar nuestro estilo y calidad de vida, pero no en proporción al crecimiento profesional, para con ese ingreso excedente poderlo invertir. Pero aún en ese ingreso excedente para poderlo invertir, pues se subdivide en cuanto al portafolio de inversión, y parte de nuestro portafolio de las decisiones que hay que tomar
cuánto vamos a tener en efectivo. Bueno, en líquido. En fin, este episodio fue un poquito más corto y siento que voy muy rápido, pero veo el tiempo y ya llevamos 30 minutos. Creo que es tiempo suficiente para ver los puntos que estaban preparados para el día de hoy. Y de nuevo, esto ya con la práctica y los análisis ahora sí específicos de, ahorita vimos que terrenos, eso pues lo haremos más con casos reales, ya después de estos 5 episodios. Y pues ya ustedes podrán ir aprendiendo y entendiendo y tomando sus propias decisiones, ¿verdad? Por ahora esto puede ser simplemente entretenimiento, aprendizaje, conocimiento general y después ya ustedes podrán tomar sus decisiones en cuanto, oye, ¿cómo puedo poner esto en práctica? ¿Cómo puedo invertirlo? Aquí lo más importante que yo les quiero dejar es, estas son las bases que vamos a considerar que siempre van a estar presentes. Es decir, las inversiones que yo analizo y que les voy a compartir van a estar siempre relacionadas a una tolerancia de riesgo media alta, no una tolerancia de riesgo baja. Por cuando veamos el portafolio, ahí vamos a cubrir esa parte del riesgo. Cuando hablemos de edad, pues yo siempre voy a estarles hablando de inversiones de una proyección de crecimiento de 20 años. Cuando hablemos de horizontes de inversión, cuando yo estoy dispuesto a soltar 20,000, 50,000 pesos, lo que sea, en una inversión, pues es porque yo le quiero apostar a eso en los siguientes 3 años. Dividendo contra crecimiento es porque yo estoy confortable con un portafolio. Así, esas cosas no van a cambiar. No van a cambiar. Si llegaran a cambiar, pues yo les haré las especificaciones o las aclaraciones conforme sea necesario. Pero esta es la base de cómo vamos a analizar y bajo qué perfil estamos asumiendo que se están tomando las decisiones respecto a nuestras inversiones. Espero que les haya servido mucho, como siempre, que lo se queden pensando, analicen un poquito, bueno, cuál es su perfil ya personal, cuál es su tolerancia al riesgo, a qué edad se quieren jubilar o dejar de trabajar, cuánto tiempo estarían cómodos en dejar una inversión ahí sin que les importe mucho la volatilidad, qué piensan respecto a invertir en algo que les dé rentas mensuales o que les dé proyección a crecimiento mayor a futuro. ¿Qué piensan respecto de hoy tengo al mes 5,000 pesos, 4,000 pesos para invertir? ¿Cuántos meses estoy confortable en acumularlo antes de ya sentirme obligado de invertirlo? Son preguntas que ustedes se deben de hacer y los invito a que se las hagan, reflexiones propias. Muchas gracias por escuchar. Estaremos continuamente subiendo el contenido. Estamos preparando un especial. Y bueno, como siempre, ¿verdad? Los canales están abiertos y seguimos planeando las siguientes actividades, las siguientes etapas de todo esto. Gracias de nuevo y que tengan un excelente día.